Continuando con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, hemos estado viendo en el capítulo 11 cómo el Señor Jesucristo, luego de haber instruido a sus discípulos sobre la oración, el Señor Jesús expulsa un demonio de una persona. Y algunos enviados de los fariseos que se encontraban junto al Señor Jesús como espías para acusarle, señalaban al Señor Jesús diciendo que todos los milagros que Jesús hacía, los hacía en el nombre del príncipe de los demonios, es decir, Satanás. Así que acusaban a Cristo de ser un servidor del reino de Satanás. En Lucas capítulo 11, versículo 17, el Señor Jesús responde a esta acusación diciendo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El Señor Jesús les muestra la incoherencia de esta acusación. Amados hermanos, en esta mañana estudiaremos Lucas capítulo 11 desde el versículo 24 al versículo 28, donde el Señor Jesús va a continuar, Lucas va a continuar el relato donde se va a contrastar el reino de Satanás y el reino de Dios. Vamos a ver dos puntos en esta mañana. Punto número 1, el peligro de una casa vacía. Punto número 2, los que en verdad son bienaventurados. Así que, amados hermanos, vamos a nuestro pasaje, Lucas capítulo 11, versículo 24. Leemos el versículo 24 para ver nuestro primer punto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando nosotros vemos el versículo 24, tenemos que entender que es una extensión del versículo previo, el versículo 23. ¿Cómo terminó el versículo 23 diciendo? Dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Este pasaje nos muestra el caso de un hombre del cual se expulsó un espíritu malo, un espíritu maligno. Lo primero a considerar, amados hermanos, en este pasaje es que el Señor Jesús va a dejar en claro que no existe neutralidad espiritual. La neutralidad espiritual no existe. ¿Por qué, amados hermanos? Ya vimos que el versículo 23 el Señor Jesús les había estado diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. Y ahora en el caso de este hombre que se le expulsó un espíritu maligno, observemos un detalle. Dice que el espíritu inmundo salió, y una cosa importante, amados hermanos, que cuando el espíritu inmundo sale y vuelve a ver la casa vacía, dice que la sigue considerando su casa. Veamos el versículo 24. Dice que buscando reposo este espíritu y no hallándolo, dice: volveré a mi casa donde salí. Este espíritu sigue considerando a aquella persona su casa, sigue considerando a aquella persona de su propiedad. Pero ¿acaso no es que el espíritu inmundo fue expulsado? ¿No es que el espíritu, cuando sale, ya esa persona queda liberada? Justamente lo que vamos a ver en este primer punto es que no existe neutralidad espiritual. ¿A qué nos referimos con esto? La Escritura va a mostrar en muchas ocasiones que nadie puede estar en un punto medio o neutro espiritualmente. Leíamos Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús va a hablar diciendo: ustedes son, a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. La Escritura va a mostrar que hay hijos de Dios e hijos del diablo. No hay término medio. Efesios capítulo 2, versículo 1,
dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que los demás. ¿Qué nos señala este pasaje? Es que en el mundo existen personas que están muertas espiritualmente o vivas espiritualmente. No hay término medio. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. El apóstol Pablo va a decir que hay aquellos que son siervos del pecado o siervos de la justicia, es decir, siervos de Dios. No hay término medio. O eres un siervo del pecado, un esclavo del pecado, o eres siervo de Dios. No existe un término medio. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16. Ahí el Señor Jesús, acusando a una de las iglesias, le dice que iba a vomitarlo porque era tibio, que no era ni frío ni caliente. Amados hermanos, no hay término medio aceptado por el Señor. Eso no existe. Así que en el caso de este hombre del cual fue expulsado un espíritu maligno, no es que una vez de que el espíritu maligno sale, ese hombre se encuentra en un punto neutro. No es que este hombre, al ya no ser controlado por un espíritu maligno, ahora está en un punto en el cual no es ni del diablo ni tampoco de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura muestra que ese demonio seguía considerando a esa persona como de su propiedad. Así que, amados hermanos, no hay en la vida espiritual término medio. No hay. O estás vivo o estás muerto. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otro pasaje que nos señala los dos opuestos que existen. Aquellos que son considerados árboles buenos porque producen frutos buenos, o los árboles malos que producen frutos malos. No hay un término medio en la espiritualidad. Amados hermanos, tristemente en nuestros tiempos estos conceptos han sido alterados. Y es muy común escuchar que es posible que haya cristianos que, aunque no caminan como cristianos, ni hablan como cristianos, son considerados hijos de Dios. Amados hermanos, no hay término medio. No hay esa contradicción. Así que, ¿cómo nosotros entendemos esta realidad? Bueno, amados hermanos, lo que nosotros vemos no es que hay cristianos que en algún momento dejan de ser cristianos, sino que simplemente hay personas que nunca fueron cristianos. Primera Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una vez más, amados hermanos, nos muestra la Escritura que no hay término medio. Si tú dices ser un hijo de Dios, debe andar como un hijo de Dios. Este pasaje, al hablar de que no existe neutralidad espiritual, nos muestra de que o eres una persona que se rinde, eres una persona que sirve, eres una persona que pertenece, porque veamos el lenguaje con el que está hablando este espíritu maligno. Dice: volveré a mi casa. Está hablando de pertenencia. Amados hermanos, hablando de los contrastes, o le perteneces a Dios o al maligno. O le perteneces a Dios o al maligno. Nadie está en un término medio. Toda persona en este mundo, sí o sí, está en uno de esos dos puntos.
Alguna vez un predicador llamado Juan Manuel Vázquez, él decía, en este mundo no hay huérfanos espirituales. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero nadie anda huérfano espiritualmente. Segundo inciso, ¿qué consideramos al ver este pasaje? Leamos el siguiente versículo, volvemos a nuestro pasaje, Lucas capítulo 11, versículo 25. Y cuando llega, la halla barrida y ordenada. Recordemos, está hablando del espíritu que salió, pero vuelve y ve la casa, la vida de esta persona, que aún el espíritu maligno la considera de su propiedad y la encuentra barrida y ordenada. La descripción de este hombre presenta la vida de una persona que es muy probable que de forma superficial ha limpiado y ha ordenado la casa. Charles Spurgeon comenta lo siguiente sobre este pasaje. Esta descripción del versículo 25 puede ser el caso de un hombre que por un tiempo, por medio de sus propios esfuerzos, se aparta de la borrachera, de la lujuria o de algún otro vicio, pero que con el tiempo se evidencia que esto es llevado de forma superficial porque luego vuelve a lo mismo. Amados hermanos, ¿no es algo que se ve muy común en el mundo? De personas que luchan e intentan hacer cambios superficiales, pero que con el tiempo luego vuelven a lo mismo. La idea de esta descripción es que no importa qué cambio superficial haga una persona, si carece de una vida espiritual verdadera, si la casa está vacía, amados hermanos, no importa qué cambio y qué esfuerzo haga, tarde o temprano volverá a lo mismo. ¿Cómo sabemos, amados hermanos? ¿Cómo evaluamos si un cambio es superficial o es verdaderamente espiritual? ¿Cómo evaluamos aquello? Antes de dar la respuesta, permítanme dar una aclaración. En honor a la verdad, amados hermanos, solo Dios tiene la certeza plena sobre la vida espiritual de una persona. Ni un ser humano puede tener certeza plena sobre la vida espiritual de una persona. Y somos incapaces nosotros de ver la realidad interior. Pero, amados hermanos, la Escritura nos advierte sobre ciertas señales que nosotros podemos observar para tener cuidado. Y nos advierte sobre esas señales que evidencian una falsa o aparente espiritualidad. Como estamos viendo en el versículo 25. Quizás alguien que simplemente ha ordenado y limpiado por afuera, de forma superficial. Era algo, ¿se acuerdan que el Señor Jesús acusaba a los fariseos? Y a los fariseos les decían, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Ustedes limpian la tumba por afuera para que se vea linda, pero por dentro están muertos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo evaluamos eso, amados hermanos? ¿Cómo evaluamos si una persona está verdaderamente mostrando una real espiritualidad o simplemente es falso o está aparentando? Bueno, acompáñenme, amados hermanos, en sus Biblias a 2 Pedro. 2 Pedro. Y vamos a ver, amados hermanos, que una evidencia que encontramos es que el cambio de una persona que simplemente lo hace de forma superficial es que es un cambio pasajero, ya que al poco tiempo vuelve a su condición anterior. Y fíjense lo que señala Lucas en el pasaje, que es algo que repite Pedro acá. Es que el estado de aquellas personas que cambian superficialmente, pero después vuelven a lo mismo, es un estado peor. Y vamos a ver por qué este estado es peor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15.
está hablando Pedro de los falsos maestros. Y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lo primero a considerar sobre este versículo, amados hermanos, de lo que Pedro está diciendo, es que estos hombres de los cuales Pedro está escribiendo, en algún momento estuvieron en el camino recto. Por eso dice que han dejado. Para que alguien deje algo significa que antes estaba sobre aquello, ¿verdad? Pedro está diciendo, estos hombres han dejado, se han apartado del camino recto, implícitamente señalando que en algún momento aparentemente estuvieron en el camino recto, en el camino del Señor. Segunda Pedro, capítulo 20, versículo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí, amados hermanos, otra cosa que nos da a entender Pedro es que quizás estas personas en algún tiempo no solamente caminaron en el camino del Señor, no solamente estuvieron aparentando espiritualidad, incluso dice que estos fueron instruidos en el conocimiento del Señor. Porque dice que conocieron a Dios y por medio de ese conocimiento se apartaron de las contaminaciones del mundo. Queridos hermanos, esta es una fuerte advertencia. Porque es muy posible que hayan personas que sin necesidad de ser cristianos verdaderos, por algún tiempo muestren cierta espiritualidad, como es el caso de estos falsos maestros. Estos falsos maestros en algún tiempo caminaron en el camino recto del Señor. Estos falsos maestros en algún tiempo fueron instruidos en el conocimiento del Señor. Estos falsos maestros en algún tiempo incluso se apartaron de cierto estilo de vida y contaminaciones del mundo. Amados hermanos, es muy posible que hayan personas que sin ser cristianos verdaderos, por algún tiempo muestren todas estas cosas. Es muy posible que un falso creyente se siente junto con nosotros y cante los mismos himnos que nosotros. Es muy posible que un falso creyente incluso conozca las verdades de la Escritura y se las aprenda de manera intelectual. Pero ¿cómo se los descubre? ¿Cómo se evidencia que una persona tiene una vida espiritual verdadera o simplemente aquello es algo falso, superficial? Seguimos haciendo esa pregunta. La segunda mitad del versículo 20 dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amados hermanos, aunque dejaron el mundo por un tiempo, lo que reveló, lo que en verdad eran, es que regresaron a enredarse nuevamente con su pecado. Queridos hermanos, ¿qué es lo que revela si alguien muestra una espiritualidad verdadera o una espiritualidad falsa? Es que el falso tarde o temprano vuelve a lo mismo. Por eso el apóstol Pedro va a terminar con este proverbio, versículo 22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados hermanos, es muy probable que haya personas que por un tiempo muestren cierto entusiasmo por las cosas del Señor, pero sin ser verdaderos hijos de Dios. Quiero que recuerden la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador se describe que la semilla va cayendo en distintos tipos de terrenos, ¿sí? Pero solamente en uno de esos 4 terrenos, solamente en uno sale fruto.
Y eso es lo que distingue de este tipo de terreno a los demás. Incluso cuando nosotros vemos la descripción de los otros tipos de terreno, se menciona que en algunos casos brotó, en otros casos quizás brotó y creció un poco más, pero que al final murieron. ¿Cuál es la descripción de esa parábola? Es que, amados hermanos, el mismo Señor Jesús en su interpretación dice, hay personas que por algún breve tiempo reciben la palabra con entusiasmo, pero luego, por los afanes de la vida, las preocupaciones, se apartan, revelando su realidad espiritual. Amados hermanos, por la providencia del Señor, escuchamos este mensaje de parte del Señor un día en el cual hermanos están pasando por las aguas del bautismo en obediencia al Señor. Y hermanos están siendo incluidos a la membresía de la iglesia. Oh, amado hermano, que no sea esto una emoción, que no sea simplemente un momento en el cual estemos barriendo y adornando la casa, pero que por dentro esté vacío. ¿Qué es lo que llena? Fíjense lo que la Escritura va a mostrar, ese paralelo. Lo que da vida a una persona no es simplemente que ya no está poseída por el Espíritu esa persona, ¿no? Pero la casa está vacía. Y la Escritura ahí muestra que cuando una persona cree en el Evangelio de Jesucristo, aquella casa es ocupada. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente y a ser controlado y guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo contemplamos, amados hermanos, esta realidad que vemos en las Escrituras? Esto nos enseña una doctrina importante. Nosotros creemos en la perseverancia y preservación de los santos. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de personas que son impecables, es decir, que no van a pecar jamás. No estamos diciendo eso, hermanos. Pero sí señalamos que el Señor promete en su palabra que Él no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. El Señor Jesús dice, ninguna de las ovejas que el Padre me ha dado, Cristo va a perder. Ninguna. Así que, ¿cómo vemos la realidad? Que es algo muy constante en las iglesias, de personas que vienen y muestran cierto entusiasmo por un momento, pero luego se alejan y se apartan, y su postrer estado es aún peor. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, normalmente se escucha frases diciendo, ¿no? Sí, yo tenía un tío que antes era cristiano, pero dejó de ser cristiano. No, tenía un amigo. Amados hermanos, déjenme decirles algo muy claro. No existe ese concepto. No existe que alguien sea cristiano y después deje de ser cristiano. Porque ser un hijo de Dios no es cambiarse de una religión a otra. Ser un hijo de Dios es una obra sobrenatural que Dios hace en el corazón de una persona para darle vida y adoptarla como hijo suyo. Por lo tanto, no existe el concepto de, yo tenía un amigo que antes era cristiano, pero dejó de ser cristiano. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Porque es algo muy común en las iglesias. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, verso 19, nos enseña tristemente cuál es esa realidad. 1 Juan capítulo 2, verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amados hermanos, esta es una muy dura exhortación del Señor. Saber de que no todos los que van a una iglesia son creyentes.
¿Cómo se evidencia? Aquí el apóstol Juan dice, estos hombres salieron para mostrar que no todos son de nosotros. ¿Por qué? Porque si fueran de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Porque el Señor los preserva. El Señor nos guarda. Amados hermanos, el pecado en la vida del creyente va a seguir siendo una lucha diaria hasta el día de la glorificación. Pero el pecado en la vida del creyente ha de ser un tropiezo. No debe ser un estilo de vida permanente en alguien que se hace llamar cristiano. El creyente que peca es como aquel hijo pródigo, que incluso que puede ser que por la negligencia más profunda espiritual caiga a lo más bajo, pero ese verdadero hijo va a ser traído sí o sí nuevamente al Padre. Esa es la promesa. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, amados hermanos. Que aunque no somos perfectos y pecamos, el verdadero Hijo de Dios, porque no está con la casa vacía y tiene el Espíritu de Dios morando en él, es llevado a convicción de pecado y arrepentimiento. Entramos a nuestro segundo punto. Volvemos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas nos da un detalle en el versículo 27 que es importantísimo, que es que esto pasa cuando Jesús aún estaba hablando. Por eso dice, mientras él decía estas cosas. Entonces, veamos la figura. Se encuentra el Señor Jesús enseñando, instruyendo y hablando sobre el reino de Dios, hablando en contraste sobre el reino de Satanás, hablando sobre la vida de personas que no pueden estar en una neutralidad espiritual, porque cuando la casa está vacía, no es que están en un punto neutro, sino que son pertenecientes al reino de Satanás. Jesús está hablando claramente de esos temas. Y del fondo se escucha una declaración de una mujer. Algo descolocante, porque cuando uno lee la declaración de esta mujer, uno dice, ¿y qué tiene que ver con todo lo que el Señor Jesús está hablando? Por ejemplo, Jesús hablando del reino de Satanás. Jesús hablando sobre cómo viene el hombre que es más fuerte que Satanás, el Señor Jesucristo, y lo vence para poder poner el reino de Dios en preeminencia. El Señor Jesús hablando de todo eso, y viene la mujer y le dice: oh, bienaventurado tu madre, bienaventurado la que te trajo en su vientre, bienaventurado los senos que mamaste. ¿Qué tiene que ver? Es una declaración que está fuera de lugar. Amados hermanos, esto nos muestra algo que debemos considerar al respecto. En primer lugar, la tendencia humana a enfocarnos en cosas de menor importancia. Esta mujer, escuchando semejante enseñanza de Cristo, se enfoca en otra cosa. Se enfoca en el vientre que lo trajo, en los senos que mamaste, y no se enfoca en lo que Jesús estaba enseñando. Amados hermanos, esto refleja la realidad del ser humano, de desviarnos por cuestiones de segunda importancia. Vamos a ver un caso desde la religión. Lo vemos nosotros en el contexto en el que vivimos, Iglesia Católica Romana, que hace un énfasis
fuerte con la Virgen. Y todo es la Virgen. Pero desvían la atención de aquello que verdaderamente es importante. Lo central, nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, amados hermanos, muchas veces nosotros solemos prestar atención a cosas que no son primordiales también en nuestra forma de ver las Sagradas Escrituras. Este error suele ser común cuando estudiamos la palabra de Dios y nos enfocamos en otras cosas que no es el Señor Jesucristo. Y vemos a la Biblia como si esta fuera un libro de consejos que trata de mí. Amados hermanos, la palabra de Dios no trata de ti. La palabra de Dios tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. También podemos correr el error de desenfocarnos en las Sagradas Escrituras y poner detalles a otras cosas de menor importancia, olvidando lo primordial. Es lo que el Señor Jesús acusa a los fariseos. Por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículos 25 en adelante. Mateo 23, vamos a leer primero Mateo 23. Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que el Señor Jesús acusa a estos hombres? Es que eran tan detallistas en cosas minúsculas de la ley, pero se olvidaban de lo más grande. Se olvidaban de lo verdaderamente importante. ¿No somos así, amados hermanos? ¿No somos así en nuestra espiritualidad? Que nos enfocamos en cosas de menor importancia y olvidamos lo importante. Así que la declaración de esta mujer nos muestra esa tendencia humana de enfocarnos en cosas secundarias. También vemos la respuesta del Señor Jesús. ¿Qué le responde nuestro Señor Jesús a esta mujer que le dice sobre su madre? Lucas capítulo 11, volvemos a nuestro pasaje, versículo 28. Y él dijo, el Señor Jesús, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesús va a corregir la mirada de esta mujer, señalando algo importante, que hay una conexión más fuerte y más profunda con Cristo de aquellos que son sus hijos, de aquellos que oyen y guardan su palabra, que incluso cualquier conexión biológica con Él. Nosotros vemos que este tema de la madre de Jesús y los hermanos de Jesús fue algo que el Señor Jesús remarcó en otras ocasiones. Por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35, sucede algo similar. Marcos 3, 31 en adelante dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo que hay una conexión más fuerte, más profunda con Él, cuando aquella conexión es espiritual, que cualquier otra conexión biológica. Amados hermanos, en el contexto judío, esto era algo muy importante. ¿Por qué? Porque para los judíos la conexión biológica
era fundamental. Los judíos solían hacer genealogías largas y detallistas, donde decían que mi papá era hijo de este, hijo, para mostrar que verdaderamente ellos eran descendientes físicos de Abraham. Así que los judíos tenían genealogías larguísimas y detallistas para mostrar su descendencia física. ¿Por qué esto era algo que se hacía? Bueno, era una forma de ostentar. Habían muchos que usaban esas genealogías largas para ostentar alguna posición o derecho que ellos creían tener. Amados hermanos, cuando nosotros vemos esto en las Escrituras, vemos que el Señor Jesús va a hacer un énfasis sobre esa conexión más importante. Mi madre, mis hermanos, conexión biológica, no. Aquellos que verdaderamente son mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es interesante, amados hermanos, que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 2 cartas, 2 epístolas escritas por 2 hermanos del Señor Jesús. Santiago, que es Jacobo, y Judas, uno de los hermanos de Jesús. Ellos 2 escriben. ¿Quieren ver cómo ellos se refieren al Señor Jesús? En ningún momento ellos hacen ninguna conexión biológica con Cristo. Solamente nosotros encontramos una referencia en el libro de Gálatas, donde Pablo hace referencia de Santiago como el hermano de Jesús, pero de parte de Santiago y Judas, en ningún momento se refieren a Jesús como mi hermano, o ninguna conexión biológica, sino que veamos cómo se refieren estos hombres al Señor Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, hablando del Señor Jesús, con el cual tenía una conexión biológica. Y podría él quizás agarrar y querer ostentar algún derecho o posición debido a aquella conexión. Y poder decir Santiago, hermano de Jesús, siervo de... No dice nada de eso. Es más, Santiago se refiere a Jesús como Señor. Y se refiere a él mismo como siervo del Señor Jesús. Lo mismo nosotros encontramos en el libro de Judas. Judas capítulo 1. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas en este versículo hace una conexión biológica, pero no con el Señor Jesucristo, sino que se identifica como el hermano de Jacobo, que es Santiago. Judas no dice, yo soy también, así como hermano de Jacobo, también soy hermano del Señor Jesús. No, hace una distinción. El Señor Jesús es mi Señor y yo soy su siervo. Amados hermanos, no hay conexión más profunda con nuestro Señor Jesucristo que de aquella conexión espiritual. Oh, cuán bienaventurados verdaderamente somos, amados hermanos, de saber de que hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. Saber de que no hay ninguna otra unión más profunda. Queridos hermanos, permítanme dar una aplicación importante para la iglesia. Así como nuestra unión con Cristo es una unión tan profunda porque es espiritual, sepan, amados hermanos, que la unión que tenemos los unos con los otros es una unión espiritual en Cristo. Por lo tanto, nuestra unión también es una unión profunda. Es una unión profunda.
Volvemos a nuestro pasaje, Lucas 11. En la respuesta del Señor Jesús, haciendo referencia de que no hay conexión más profunda con Él que la espiritual, va a referirse a estas personas que son unidas a Él como bienaventurados. La palabra bienaventurado significa altamente dichoso. Y son verdaderamente dichosos aquellos que tienen el privilegio de oír la palabra de Dios. Y como en alguna ocasión dijimos, amados hermanos, en la Escritura existen dos palabras que en el griego se traducían en el español como oír. Y estas dos palabras nosotros las vemos en nuestras Biblias como oír. Pero una significa el simple oír auditivo, el sentido auditivo, ¿no? En el que no hacemos ningún esfuerzo. Oímos. Pero la otra palabra que se usa es aquella que significa oír con entendimiento o una predisposición a obedecer. Es esa palabra la que el Señor Jesús está diciendo. Bienaventurados aquellos que oyen la palabra. Bienaventurados son aquellos que entienden la palabra. Bienaventurados son aquellos que se acercan a la palabra de Dios con una predisposición de obedecerla. Amados hermanos, cuando nosotros estamos aquí sentados, es muy probable que dentro del corazón y las mentes de alguno de nosotros somos tentados a divagar por uno u otro lado. Y aunque físicamente puede que estemos escuchando, realmente no estamos oyendo como la Biblia dice que debemos hacerlo, con entendimiento y con una predisposición a que todo lo que nosotros estemos escuchando, yo esté predispuesto a obedecerlo. Y para finalizar, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La guardan. Hermano, no quiero que olvidemos el contexto de este pasaje. Recuerden, al principio, el versículo 24, vimos de un hombre que estaba bajo el dominio, la posesión de un espíritu maligno. Pero luego sale y al ver la casa vacía y ordenada, vuelve y toma posesión de aquel hombre. Ese contexto es importante porque esta última declaración de bienaventurados los que guardan la palabra señala el contraste en el que viven los hijos de Dios. Los hijos de Dios también viven bajo el dominio y el gobierno y el control de alguien. Y es el dominio y el control de Dios. Un verdadero creyente, amados hermanos, no está con la casa vacía, sino que tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Y la Escritura va a señalar que cada creyente debe procurar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no tiene ningún concepto místico. La llenura del Espíritu Santo no es lo que otras posturas han querido dejar como interpretación, que es personas temblando, gritando. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Sino que Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, nos va a señalar de que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con control, con ser controlado. Fíjense la comparación que hace Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pablo está diciendo, no sean controlados por el alcohol, que el control del alcohol hace que la persona tenga descontrol. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo se refiere a una persona que es controlada por el Espíritu Santo.
¿Cómo un creyente puede vivir siendo controlado por el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Amado hermano, hermana, ¿usted quiere ser controlado por el Espíritu Santo? Para poder ser guiado por Él, caminar bajo su guía. No hay otra forma que no sea por medio de el control de la palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia. No vamos a ser controlados si la palabra de Cristo está en cuentagotas en nuestra vida. Querido hermano, hermana, ¿cuánto tiempo esta semana usted ha pasado llenándose de la palabra de Cristo? ¿La palabra de Cristo está abundando en su vida? ¿O lo único que recibe de palabra es los días que viene a la iglesia? ¿Queremos ser controlados por el Espíritu? Llenémonos de la palabra. Y es eso lo que está diciendo el Señor Jesús. Bienaventurado aquel que es controlado, guiado por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Aplicaciones finales en esta mañana. Queridos hermanos, no existe término medio espiritual en este mundo. En este mundo la palabra del Señor nos va a decir que hay dos opuestos en los cuales las personas se encuentran en uno o en otro lado. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay los que son guiados por la carne o aquellos que son guiados por el Espíritu. Hay aquellos que son esclavos del pecado o son siervos de Dios. No hay término medio. Así que, amados hermanos, aquellos que están por pasar por las aguas del bautismo, sepan ustedes, amados hermanos, que la carrera de la fe requiere que ustedes vivan siendo llenos del Espíritu Santo. Guiados. Eso implica que ustedes entiendan que la palabra de Cristo debe abundar en sus corazones. Abundar, rebalsar, empápense, llénense de la Escritura. Lo mismo va para aquellos hermanos que están entrando a la membresía, haciendo un compromiso público. Hermanos, la palabra de Cristo debe morar en sus corazones en abundancia. Así que, amados hermanos, en este tiempo, que el Señor sea hablando en nuestros corazones para que por medio de su palabra nosotros podamos hacer una evaluación sincera en esta mañana. Si no hay neutralidad espiritual, ¿en qué punto te encuentras? ¿Eres un hijo de Dios o aún eres hijo del maligno? ¿Cómo? Así que, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, en esta mañana, mi oración es que el Espíritu pueda obrar en tu corazón para llevarte una convicción real de pecado. Y a través de esa convicción real pueda ser conducido a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda como nuestro representante. Y no se quedó en la tumba, sino que resucitó triunfante de la muerte para dar vida a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Oremos, amados hermanos.